Bueno, entonces la clase anterior, sí, la clase anterior ya estamos empezando a hablar de medición de potencia trifásica, ¿no? Ya estamos hablando de medición de potencia trifásica. Entonces ya estamos hablando de medición de potencia trifásica. Hablamos del caso general, ¿no? El caso general que teníamos sistema de 4 hilos y bueno, y X, X, la referencia X en sistemas tetrafilares que ya hablamos que era el mismo neutro, ¿no? Que era el mismo neutro, ¿cierto? Y que en ese caso teníamos para medición de potencia trifásica 3 wattmetros, ¿sí? 3 wattmetros y que en condiciones balanceadas con un solo wattmetro era suficiente. Ya habíamos empezado a plantear qué pasa ahora para sistemas de 3 hilos, ¿no? Para sistemas de 3 hilos y que en el sistema de 3 series teníamos 3 condiciones de X, ¿sí? Entonces X podía ser o A, podía ser B o podía ser C, ¿sí? Entonces para ese caso en particular nuestra referencia X, ¿no? Para ese caso en particular nuestra referencia X, esto va a ser igual a C, ¿no? X iba a ser igual a C. Por lo que por ende, recuerden que lo que está sucediendo es que el wattmetro C estaba leyendo cero, ¿no? El wattmetro C estaba leyendo cero. Entonces, por ende, yo lo que estaba haciendo era que estaba eliminando la lectura, ¿no? Yo estaba eliminando la lectura. Entonces, para empezar, ¿qué podemos ver aquí de las configuraciones de los wattmetros? Inicialmente, aquí yo tengo un wattmetro en la fase A, ¿sí? En la fase A en el cual bobina de corriente y bobina de tensión están en conexión usual en la fase A. Y la bobina de tensión tiene la referencia, o sea, el otro potencial en la parte C, ¿sí? Entonces, aquí podría estar el más del wattmetro, ¿sí? Y el menos acá del wattmetro. Y ese señor de acá, ¿cierto? Miren, conexión usual, bobina de tensión y corriente, ¿sí? Bobina de tensión y corriente. En la fase B y tiene la referencia en la fase C también. Entonces, miren que de manera general, bueno, esto también lo voy a dejar en azul. O sea, aquí está el más, aquí está el menos. De manera general, miren, los dos tienen la misma referencia que la fase C. Y el wattmetro B, bobina de tensión y corriente, está en la fase B, y el wattmetro A, bobina de tensión y corriente en la fase A. Entonces decíamos que el wattmetro A, ¿cierto? Decíamos que el wattmetro A está leyendo la tensión entre los terminales AB por la corriente y su A, es decir, la corriente que viene en este pedacito, por el coseno de diferencia de los ángulos, ¿no? En cambio, el WB, pues teníamos la tensión B sub BC, tensión de línea, la corriente sub B, la que entraría en ese terminal, en esa dirección, ¿no? Y la diferencia de los ángulos, ¿no? Entonces, aquí inicialmente esto lo que estamos planteando es la lectura de los wattmetros, ¿no? Entonces vamos a empezar a desarrollar un poquitico más de esta expresión, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar un poquito más. Ustedes recuerden, no tengo una fuente trifásica balanceada, no sé cómo está conectada y mi carga trifásica balanceada. Incluso aquí yo puedo tener un grupo de cargas, ¿no? Yo puedo tener un grupo de cargas, n cargas en paralelo, que al final yo lo veo como una sola. Entonces vamos a hacer un par de supuestos. Entonces vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir secuencia positiva, ¿cierto? Vamos a asumir secuencia positiva, ¿cierto? Y yo voy a hacer la siguiente suposición. Entonces, por ejemplo, voy a partir con tensiones de fase. Yo voy a decir que tengo B sub AN, B sub BN y B sub CN, ¿cierto? Voy a arrancar con la fase de referencia la A, entonces esa es una tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase. Y secuencia positiva, ¿no? 0, menos 120, ¿cierto? Menos 120 y 120, ¿no? 0, menos 120 y 120, ¿no? Las tensiones de fase. Ese problema aquí, ¿yo cómo lo puedo representar? Del punto de vista del equivalente monofásico, ¿no? Del punto de vista del equivalente monofásico, que lo voy a dejar acá por el momento. Lo que estoy viendo aquí, una tensión de fase, ¿cierto? Una tensión de fase. Una impedancia aquí de carga. Y una impedancia de carga, no hay más, porque aquí no hay impedancia de línea. Entonces aquí yo tengo mi fuente, por ejemplo, el equivalente monofásico en la fase A, ¿cierto? Y eso podría ser mi B sub AN. Y lo que yo puedo decir de la impedancia es lo siguiente. Yo puedo tener aquí un grupo de cargas que eso al final es una impedancia que, en cual yo tengo Z en ángulo teta, ¿no? Un Z en ángulo teta, ¿sí? Un Z en ángulo teta. Lo único que yo puedo decir al final. Y ya se van a dar cuenta cuál es la intención de dejarlo así. Y aquí yo tendría mi corriente I sub A, ¿no? Mi corriente I sub A. Por lo que por N, entonces yo puedo decir que I sub A pues va a ser igual a B sub AN sobre el Z, que le tengo que decir una tensión de fase a 0 grados, en este caso que estoy en la fase A, y Z en ángulo teta. Por lo que entonces I sub A finalmente me está quedando una corriente, ¿sí? Una corriente a un ángulo menos teta, ¿no? A un ángulo menos teta, a un ángulo menos teta, a un ángulo menos teta. Entonces, ¿qué
¿Qué gano yo con asumir eso y con asumir esto? Entonces, miren lo siguiente. Voy a empezar a completar la información que tengo acá, ¿no? Por ejemplo, necesito estos ángulos, ¿no? Estos ángulos son de las tensiones de línea, yo tengo las tensiones de fase. Entonces, bueno, listo. Recuerden que yo a partir de las tensiones de fase puedo obtener las de línea, ¿no? Tensión de línea, perdón. Tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase a 30 grados, porque estamos en secuencia positiva, ¿no? Porque estamos en secuencia positiva. Entonces yo podría tener aquí 3 tensiones de línea. Recuerden que la tensión de línea, ¿con cuál están relacionadas? Con el primer subíndice, ¿no? BAB, BC y CA. BAB, BC y CA. En el cual aquí tendría una tensión de línea, una tensión de línea y una tensión de línea, ¿sí? De pronto voy a correr eso un poquitico más para acá. Sí, ahí está bien. Sí, está bien. Y aquí poner aquí una pequeña línea. Y los de fase, ¿no? Y los de fases. Entonces tengo que adelantar 30 grados. Entonces aquí sería 30 menos 90 y 150, ¿no? 30 menos 90 y 150. Entonces, ya estoy empezando a tener información. Porque miren, necesito el ángulo de beso a B. Ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo, que es este, ya lo tengo acá. Ese dato ya lo tengo. Necesito el ángulo de sub BC. Ya lo estoy teniendo. El ángulo de iso A, en teoría ya lo estoy teniendo que sea en función de teta. Y ahora necesito el ángulo de iso B. Entonces ya sabemos que por... Señor. Qué pena es que no entiendo por qué lo que mide el wattmetro A es la tensión AB. Perdón, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. El igual metro lo que está leyendo la tensión entre AC. Entre AC. Sí, perdón, tiene toda la razón. AC. AC, tiene toda la razón. Muy bien. Muy bien. Entonces necesito el ángulo AC, pero tengo SA. Tengo SA. ¿Será que existe alguna manera entonces de decir que AC a partir de CA? ¿Será que si yo tengo CA, no puedo calcular AC? ¿Cómo expreso eso en función de esto? Eso no era como sumarle o restarle 180 al ángulo. Sí, pero básicamente acuérdese que el camelo es menos esta tensión y es exactamente lo que usted dice. B sub CA es menos AC, o al revés, menos AC B sub CA, ¿sí? Entonces, lo que se dice es cierto. Esto es lo mismo que decir entonces que la tensión B sub AC es la tensión de línea y le tengo que sumar a restar 180 grados a esto. Aquí entonces me quedaría menos 30. Le tengo que restar porque si le sumo me paso entre 180 y 180. Aquí me queda menos 30. ¿Sí? Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, ya tenemos AC, tengo BC, ya tengo la corriente ISO en función de teta. Entonces, ahora lo que se me viene es calcular I sub B, pues simplemente yo sé que la misma tensión, perdón, la misma magnitud, y de faso 120 grados, entonces me va a quedar menos teta menos 120, ¿sí? Menos teta menos 120. ¿Por qué la necesidad de dejar esto en función? Bueno, ¿por qué esta forma de expresar la impedancia Z y el ángulo de la corriente en función de teta? Varias cosas. Primero, recuerden que el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia compleja. Es decir, que si con el ángulo de la impedancia puedo hacer el ángulo de la potencia compleja, ¿sí? Con esto yo puedo obtener el comportamiento, si es carga RL o carga RC. Con eso yo puedo obtener el comportamiento, ¿no? Con el ángulo. Si el ángulo es positivo es RL, ¿no? Si el ángulo es negativo es RC. Y a su misma vez yo sé que el factor de potencia, ¿no? Yo sé que el factor de potencia es el coseno inverso de teta, ¿no? Entonces miren que yo puedo sacar aquí mucha información, ¿no? En función de teta, ¿no? Puedo saber el ángulo de la potencia y el comportamiento, ¿no? El ángulo de la potencia y el comportamiento. Entonces, reescribamos las lecturas, ¿no? Reescribamos las lecturas. ¿Qué sucede? Entonces yo sé que WA va a ser igual. Esta magnitud y esta magnitud son iguales porque el sistema es balanceado. Entonces voy a poner una tensión de línea aquí, corriente de línea. Esta magnitud de corriente y esas son iguales que el sistema es balanceado. Coseno, ¿cierto? Coseno del ángulo AC. Este ángulo que cuánto nos dio? Menos 30, menos el ángulo de esta corriente, ¿sí? Menos el ángulo de esa corriente que es menos teta. Por lo que por ende me da que me está dando B de línea por I de línea, coseno de teta menos 30. Coseno de teta menos 30. ¿Quién es WB? ¿Quién es la lectura del igual metro B? ¿Quién es la lectura del igual metro B?
tensión de línea por corriente de línea, coseno, ¿cierto? Coseno. Ese ángulo B sub BC, ¿qué es quién? Menos 90, ¿cierto? Menos el ángulo de la corriente, que es la corriente I sub B, y esa corriente sub B es menos teta, menos 120. Entonces eso me está quedando B de línea por I de línea, B de línea por I de línea, coseno, teta de esto va a quedar teta más 30, ¿no? Teta más 30. Entonces voy a copiar ese resultado acá. ¿Quién es WA? ¿Y quién es WB? Entonces ya sabemos que WA me dio esto de acá. Voy a traer simplemente esa información para acá. ¿Cierto? Y esa información de acá, pues me la voy a traer para acá. ¿Sí? Por ahora lo que acabamos de hacer es que la lectura de los wattmetros la reinterpretamos, la reescribimos. ¿Y qué hicimos con eso? Lo que estamos haciendo es que la lectura de los wattmetros está en función de teta, ¿no? Está en función de teta. La lectura de los wattmetros está en función de teta. Y pues que con teta yo puedo asimilar información como el ángulo de la potencia compleja, también el comportamiento de la carga, si es inductiva capacitiva, porque está asociado con teta, y a su misma vez tengo aquí asociado el factor de potencia, ¿sí? Pero por ahora yo tengo esa información de los wattmetros. Yo sé que es tensión por corrientes de línea. Uno es coseno de teta menos 30 y coseno de teta más 30. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a rayar eso un poquitico más como para verle sentido. Es decir, B de línea por I de línea multiplicado por ¿quién? Entonces coseno de teta menos 30 sería el coseno más seno, ¿no? Entonces sería coseno de 30, que es esto, raíz de 3 sobre 2, por el coseno de teta. Y aquí sería más seno de teta, seno de 30. El seno de 30 es un medio, entonces me va a quedar seno de teta. Este resultado de acá, abajo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia. Con una pequeña diferencia. Pues que si aquí es menos, aquí va más. Y si aquí va más, entonces aquí lo voy a cambiar por un menos. Así de sencillo. Aquí lo voy a cambiar por un menos. ¿Sí? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué gano yo con haber hecho esto, no? ¿Qué se ganó con haber desarrollado más de estas lecturas? Miren la siguiente curiosidad. Miren la siguiente curiosidad. Entonces miren esto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo hago WA más WB? ¿Qué es lo que inicialmente yo quería hacer? Inicialmente, ¿qué nos interesaba saber? Que la suma de la lectura de los wattmetros, la suma de la lectura de los wattmetros, mira la potencia activa trifásica, ¿no? Es lo que a nosotros nos interesaba saber acá, ¿no? Que es lo que fue lo que demostramos en la clase anterior con la definición de la potencia instantánea. Entonces vamos a ver si esto se está cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al subir W a W, miren que esta parte de acá se cancela, porque este término, chao, se cancela. Y esto es 2 veces, entonces esto me va a quedar raíz de 3 veces. Perdón, un poquito mejor. Raíz de 3 veces, tensión de línea, corriente de línea, coseno de teta. Coseno de teta. ¿Y esto quién es? Echemos una revisadita. Recuerden lo siguiente, ¿no? Recuerden la definición de la potencia trifásica, que va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión de línea, corriente de línea, al ángulo teta. Que si usted lo reexpresa, esto es lo mismo que decir raíz de 3 veces B de línea por I de línea, coseno de teta, más J, raíz de 3 veces B de línea por I de línea, seno de teta. Esto de aquí, ¿quién es? Esto de acá, la parte real, ¿quién se llama? ¿Y cómo se llama la parte imaginaria? Entonces, ¿cómo se llama esto de acá? ¿La parte real quién es? Activa. La potencia trifásica activa. Y eso sería la Q trifásica activa. Entonces recordemos el triángulo de potencia, ¿no? Recordemos el triángulo de potencias. Entonces recordemos el triangulito de potencias, ¿cierto? Recordemos el triángulo de potencias. Bueno, aquí voy a cerrar aquí con este señor. Entonces, efectivamente, ¿no? Aquí yo tengo, poner azul, con ese azul que es más bonito. Aquí yo tengo raíz de 3 veces
B de línea, I de línea, coseno de teta, que es P trifásico. Aquí yo tengo raíz de 3 veces, P de línea, I de línea, seno de teta, que es la Q trifásica. Y esto es raíz de 3 veces, B de línea, I de línea, que es la potencia aparente trifásica. Entonces, la suma de los dos wallmetros me está dando raíz de 3 veces B de línea por I de línea. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Qué quiere decir ese resultado finalmente? ¿Qué me está dando la suma de los wallmetros entonces? Me dice que listo, raíz de 3 veces B de línea por I de línea, coseno de teta, entonces para más, para menos, se está cumpliendo el supuesto que nos interesa. Por acá. De aquí estamos cumpliendo exactamente lo que nos interesa. Entonces miren que la lectura de los dos wallmetros efectivamente me está dando la potencia trifásica activa, ¿no? Entonces miren que con dos wallmetros, cuando usted tiene un sistema de 3 hilos, con ese tipo de conexión en particular, ¿qué quiere decir conexión de ese tipo de conexión en particular? Wallmetro, entonces tiene un wallmetro dos wallmetros, uno en conexión usual, este está en conexión usual en la fase A, y la bobina de tensión está en una fase y aquí está en otra fase. El wallmetro está en otra fase diferente. Miren, que este aquí está conectado en la fase A y este está conectado en la fase B. Están dos fases diferentes. Conexión usual. Sí, conexión usual. Y mire que el otro terminal del wallmetro es el mismo acá. Es decir, mire que los wallmetros de tensión, las bobinas de tensión, perdón, de cada wallmetro, están conectadas a la misma referencia, ¿no? Están conectadas a la misma referencia. ¿Sí? Y que en estas condiciones, ¿no? Que gracias a estas condiciones, bueno, de pronto solamente de notar esto así, y que en esas condiciones que acabamos de obtener, que la suma de los wallmetros, la suma de esta lectura más la suma de esta lectura, me da efectivamente eso que está acá. Me da efectivamente esto que está acá. Pero a su misma vez hay otra curiosidad más interesante todavía. Ya demostramos eso, ¿no? Que la suma de los dos me da la P. Pero miren que aquí hay otro resultado bastante interesante, que es el siguiente. Miren qué pasa si yo a W, perdón, si a W, sí, si a WA, voy a poner un poquitico más acá, si a WA le resto WB. ¿Qué pasa si a este le resto este? Las partes reales se van. Y este queda positivo. Entonces, entonces eso me va a quedar igual B de línea por I de línea seno de teta. ¿Eso de qué tiene forma? La magnitud de la Q trifásica. Casi. ¿Qué me hace falta para que eso se falte? ¿Qué falta aquí para que se vuelva la Q? ¿Qué le hace falta a este término para que se vuelva el término acá? Al raíz de 3. Entonces, acomodémoselo. Raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, segunda conclusión es que miren, en función de las lecturas, la raíz de 3 de la lectura de estos wallmetros, miren, raíz de 3 de la lectura de estos wallmetros, me está dando Q trifásica. Entonces, miren que ese tipo de conexión en particular, la cual ya describimos, ¿no? Wallmetros usuales en fases diferentes, un wallmetro conectado en la fase A, el otro en la fase B, por ejemplo, y que los dos coinciden con la misma referencia, ¿no? Entonces, este tipo de conexión me da esa información interesante que es que la suma de los wallmetros me da la P trifásica y que la resta de la diferencia de las lecturas me da la Q trifásica, ¿no? Me da la Q trifásica. Y ese tipo de conexión en especial se llama conexión Aron. Conexión Aron. Pero todo eso que desarrollamos acá, ¿no? Todo eso que desarrollamos acá, dijimos que lo desarrollamos para secuencia positiva, ¿no? En secuencia negativa, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, sí sería 0 más 120 menos 120. Si ustedes lo desarrollan con toda la calmita del mundo, si ustedes lo desarrollan, van a llegar a los siguientes resultados. La suma de WA más la suma de más WB me sigue dando raíz de 3 veces. B de línea por I de línea, coseno de teta, sigue siendo la P trifásica. Esto se sigue cumpliendo. El cambio es saber ahora que raíz de 3 veces, ahora ya no va a ser. El cambio va a ser que ahora, ahora va a tener WB menos WA
va a ser igual, ahora sí, raíz de 3 veces b de línea por i de línea, seno de teta, seno de teta, ¿no? Seno de teta, ¿sí? Seno de teta, ¿sí? Simplemente se va a invertir la lectura, ¿no? Se va a invertir la lectura, ¿sí? Entre otras palabras, lo que quiere decir, a su misma, otra conclusión primero antes de esto, y es que las lecturas se van a evaluar de la siguiente manera. ¿Cómo así? Bueno, voy a bajar eso un momentico. Yo di una vez el resultado general, pero miren que había otro resultado antes de esto. El primer cambio es este. El primer cambio es este, el notorio. El primer cambio notorio va a ser el siguiente. Que ahora WB va a ser B de línea y línea coseno de teta menos 30 y WA es el que va a ser B de línea y línea coseno de teta más 30. Entonces, la primera conclusión es que en secuencia positiva, por ejemplo, en secuencia positiva el walmétro A es B de línea y de línea coseno de teta menos 30. Y en secuencia negativa, ahora WA es el coseno de teta más 30. En secuencia negativa, el W es coseno de teta más 30 y en secuencia negativa el W es coseno de teta menos 30. Entonces miren que se invierten las lecturas, ¿no? Es decir, que lo que marca WA en secuencia positiva, ahora en secuencia negativa la marca W y así con otras dos lecturas. Y esos serían los resultados, ¿no? Y esos serían los resultados. Entonces, de manera general, ¿no? De manera general, ¿qué tenemos? De manera general, ¿qué tenemos? En las dos, tanto en secuencia positiva como en secuencia negativa. Que la suma de los dos walmétros, de WA a W, me da la P trifásica. Sí, la suma de los dos walmétros, ¿no? La suma de los dos walmétros. Pero, vamos a ver si encontramos una relación. Entonces, yo sé que raíz de 3 es la diferencia de dos walmétros. Me da la Q trifásica. ¿Qué podemos ver en común en esas dos restas? ¿Qué podemos ver en común en esta resta y en esta resta? ¿Qué podemos ver en común? Mire, WA, ¿quién es? Teta menos 30. Y aquí WB, ¿quién es? Teta menos 30. Entonces, mire que de manera general, para ustedes saber quién resta con quién, usted siempre va de primero el igualmetro que lee teta menos 30. Y le va a restar al igualmetro que lee teta más 30. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿usted cómo sabe quién con quién va a restar? Entonces, igualmente, usted siempre va a restar el de teta menos 30, la resta del de teta más 30. Siempre esa resta le va a dar el Q trifásico. Entonces, esa resta siempre le da el Q trifásico. El Q trifásico. Entonces, esto es lo que quiere decir conexión Aarón. Entonces, ese tipo de conexiones, miren, bobina de tensión y corriente en la fase A, esa en la otra fase diferente, referencia, me da como resultado que la suma de los walmétros, si la suman las lecturas, si la suma de lecturas para la potencia trifásica y que la resta de las lecturas en un orden específico me da la reactiva, ¿no? Que con reinterpretando la lectura, ¿no? La raíz de 3 veces la diferencia de las lecturas me da como resultado la potencia reactiva, tanto en secuencia positiva como en secuencia negativa. Entonces, volvemos a nuestro caso, ¿no? Referencia en la fase C, ¿no? Esa es la referencia en la fase C y los resultados de manera general fueron los siguientes, ¿no? Entonces aquí se los muestro a continuación. Entonces, bueno, listo. Ese es el caso de nosotros para la fase C, ¿no? Para el X igual a C. Lo voy a poner aquí más bien. Para X igual a C. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en X igual a A? Entonces, en X igual a la referencia sería la fase A. Entonces, en donde va la referencia es el igualmetro que se elimina, ¿sí? Ese es el igualmetro que quedaría redundante. Entonces, por ejemplo, en la fase A, si la referencia X es igual a A, miren que el igualmetro que se elimina es el de la fase A, ¿no? Porque es el que va a quedar redundante ahí marcando 0. Sí, es el que va a quedar redundante ahí marcando 0, ¿no? ¿Sí? Y se van a cumplir los siguientes resultados, ¿no? Y se van a cumplir los siguientes resultados.
Entonces vamos acá rápidamente a la conclusión de estos dos para entender un poco esos resultados. Entonces, miren, fase de referencia C. De la P trifásica la suma las dos. Y mire que de manera general, la Q trifásica, ¿quién es? W de teta menos 30, teta más 30. El teta menos 30 lo puse en rojo y el teta más 30 en azul. Entonces, miren, que la Q trifásica en secuencia positiva va a ser WA menos W. El de teta menos 30, teta más 30. Y en negativo ahora se invierten los papeles, va a ser B menos A. En la referencia de fase X igual a ¿quién es? ¿Qué va a suceder? La suma de los dos wattmetros, me sigue dando la P trifásica y que la Q mide de manera general teta menos 30, teta más 30, ¿sí? De manera general. Entonces, en secuencia positiva, WB sería el de teta menos 30, o mejor dicho, en secuencia positiva, raíz de 3, este menos este, sería la resta, y en secuencia negativa, raíz de 3, este menos este, C menos B, será la resta. Pero entonces miren la conclusión de los dos, ¿no? Miren, wattmetro A, ¿sí? Wattmetro A. En la fase A está conectado bobina de tensión y corriente. Y tiene su otro terminal de la bobina de tensión en la fase C. El wattmetro B está conectado en otra fase diferente a la A, ¿no? Miren, en otra fase diferente a la A. Bobina de tensión y de corriente y su referencia a la fase C. Entonces miren que la conexión ahora para que se vaya cumpliendo tiene que ver es, miren, medir en dos fases diferentes o conectar en dos fases diferentes en forma usual el wattmetro y los dos wattmetros tienen la misma referencia. Entonces miren lo que sucede acá. Por ejemplo acá. El wattmetro acá, B, está conectado en la fase B y tiene su otro terminal de la bobina de tensión en la fase A, la referencia. Entonces vamos a decir que si se cumple lo varón. Entonces mire, ese está conectado en otra fase diferente a este, ¿no? Sí, en la fase C, ¿sí? Bobina de tensión y corriente de manera usual. Y el otro terminal de la bobina de tensión, mire que tiene la fase A. Entonces miren que se están cumpliendo las mismas condiciones tanto acá como acá, ¿no? Aquí estoy viendo conexión Aaron, ¿no? Conexión Aaron. Y por último me quedaría la referencia para X igual a B, ¿no? Para X igual a B. Para X igual a B. Entonces, si X igual a B, ¿sí? Si X es igual a B, el wattmetro que se elimina sería el de la fase B porque ese sería el que queda redundante, ¿no? Ese sería el que queda redundante. Y los resultados en conclusión serían los siguientes, ¿no? Y los resultados en conclusión serían los siguientes. Entonces, miren, que la P trifásica sigue siendo la suma de las dos lecturas. Que el Q trifásico es la resta del wattmetro de teta menos 30 con el de teta más 30. Que en secuencia positiva, WC es el de teta es WC menos WA y en secuencia negativa es A menos C. ¿Sí? A menos C. Vuelvo a decir, mire. Fase A, conexión usual. Y la referencia y el otro terminal de la bobina de tensión en la fase B. Fase C, conexión usual y su referencia con respecto a la B. Miren que todos en estos casos, listo, aquí tenemos todas las conexiones de los pero miren que todos los casos, miren, en todas la referencia es el negativo, ¿no? Miren que este es el positivo, aquí va el negativo, este es el positivo, aquí va el negativo, este es el positivo, aquí va el negativo, positivo, aquí va el negativo, positivo, aquí va el negativo, positivo, negativo. No necesariamente se tiene que siempre cumplir esto, que los dos tengan el mismo negativo, es decir, si aquí está el positivo y aquí los dos wattmetros tienen que tener el menos en el B. Por ejemplo, si la referencia es la fase B, no. Puede que incluso usted tenga la lectura invertida, es decir, usted está viendo aquí el más y el menos. Los dos no tienen el mismo signo en la fase. Entonces, no quiere decir que no sea, sí sigue siendo Aaron, pero entonces lo que pasa es que tocaría reescribir la lectura para usted dejarlo en Aaron, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hace es invertir la lectura para que le quede en Aaron. Eso ahorita en un ejemplo vamos a entender mejor. Entonces, esto de acá, aquí lo que estoy haciendo con GeoGebra, no sé si alguno ya lo conoce, aquí lo que vamos a hacer a continuación en GeoGebra es mirar los comportamientos. Como los dos wattmetros están en función de teta, vamos a mirar los comportamientos. Entonces, por ahora voy a quitar esta lectura de acá y esto de acá. Entonces, miren que lo que está, miren que la línea roja, ¿sí? La línea roja denota el teta menos 30 y la línea verde el teta más 30. Entonces, miren, voy a empezar, por ejemplo, desde el 0 y me voy a mover tanto por derecha como por izquierda. ¿Qué pasa si teta es igual a 0? ¿Qué pueden notar de esas dos lecturas? ¿Qué notarían de esas dos lecturas cuando teta es igual a 0? La misma. Señor, Son iguales, ¿no?
son iguales. Entonces, si esto en un problema le dicen que la lectura del wattmetro A y la lectura del wattmetro B son iguales, entonces la conclusión es que usted puede decir directamente, ah, no, el ángulo de la impedancia o el ángulo de la potencia 0, o sea, el factor de potencia 1. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, primera conclusión que sacamos ahí, si teta es igual a 0, las dos lecturas son iguales. Entonces, ¿qué sucede a medida que aumento teta? Mire, a medida que aumento teta, mire lo que está sucediendo. Mire, vamos a ver qué comportamiento hay. Mire, sube, 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 empieza hasta 60, ¿no? Entonces, miren, primer comportamiento que empezamos a ver. Entre 0 y 60, es decir, no siendo 0, entre 0 y 60, mire lo que está sucediendo. La lectura del verde, o sea, el teta más 30, es más grande que la lectura del teta menos 30. El del teta más 30 es más grande del teta menos 30. La del teta menos 30. Un momentico. Bueno, en teta igual a 0 se cumple lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En teta igual a 0 se cumple lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De todas formas, los dos son iguales. Ahora sí. Sí, ahora esto sí tiene más sentido. Igual de todas formas, miren, de entre 0 y 60, pues está sucediendo lo que acabamos de decir ahorita, pero mejor dicho, volvamos a empezar a decir, entre 0 y 60, ¿qué se está sucediendo? Que la lectura del teta menos 30 es más grande que la del teta más 30. Miren, la lectura del teta menos 30 es más grande que la del teta más 30, ¿sí? Es decir que si usted tiene la lectura de los wattmetros, usted sabe que uno es del teta menos 30 y el otro del teta más 30, y este es más grande que ese, usted ya puede estar diciendo que, bueno, que el ángulo de la impedancia es positivo, y a su misma vez, con eso, pues se sabe que la carga es inductiva, ¿no? Se sabe que con eso es la inductiva. Pero miren qué sucede en teta igual a 60 grados. ¿Qué sucede en teta igual a 60 grados? ¿Qué pueden ver ahí? El wattmetro de acá está marcando algo, ¿no? Y aquí, ¿cuánto está marcando el wattmetro verde? 0. Entonces, conclusión. En 60 grados, un wattmetro me está marcando 0. En 60 grados, un wattmetro me está marcando 0. ¿Y quién es exactamente el de teta más 30? Entonces, quiere decir que la potencia trifásica debería ser 2 veces este. Vamos a ver. Ese que está aquí en naranja. Ah, bueno, perdón. Sería, perdón, la potencia trifásica. Que mire, que este es la suma de los dos. Que es la suma de los dos, mire, sería este, ¿no? Sería este. Sería igual a los dos. Miren que los dos son iguales, ¿sí? Tiene sentido. Tiene sentido. Y la Q, bueno, la Q tiene que ser por allá abajo, ¿no? Y la Q, ahora sí. Y la Q pues es raíz de 3 veces el otro, ¿no? La Q es raíz de 3 veces la lectura del otro, ¿no? Bueno, entonces continuemos. Entonces continuemos. Teta menos 30. Bueno, aquí también hay que corregir un poquitico, ¿sí? Y también hay que corregir porque tengo teta menos 30, aquí es teta más 30. Entonces simplemente es corregir acá. Hacer un poquitico acá. Aquí dividir teta menos 30. Perdón, aquí no. Teta menos 30. Ahora sí. Y acá, bueno, bueno, ahorita por el momento no nos interesa la reactiva, ¿no? Ahorita la subimos con más calmita. Sigamos con las lecturas por ahora. ¿Qué sucede? Miren, en 60 grados, un wattmetro se volvió 0, ¿no? Entonces, querría decir eso, que entonces la potencia trifásica sería, sí, la potencia trifásica sería ese wattmetro, sería la misma lectura de esta, y raíz de 3 veces esa lectura sería la Q trifásica, ¿no? Sería la Q trifásica. Pero entonces miren a medida que sucede cuando empieza a aumentar el ángulo después de 60 grados. ¿Qué empiezan a notar del wattmetro verde? ¿Qué empiezan a notar del wattmetro verde a medida que está aumentando el ángulo después de 60 grados? La potencia es negativa. La lectura marca una lectura negativa, ¿no? Marca una lectura negativa. Pero el absoluto es, este absoluto es más grande que este todavía, ¿no? Este todavía sigue siendo más grande que este, ¿no? El absoluto. ¿Y qué sucede en teta igual a 90? ¿Qué sucede en teta igual a 90?
Las dos lecturas son iguales, pero miren, la del teta menos 30 es negativa. Entonces, estas dos son iguales, pero esta es igual a menos esta, ¿no? Esta es igual a menos esta. Entonces, miren que la de teta menos 30 va a dar una lectura positiva, la del teta más 30 va a dar una lectura negativa, ¿no? Va a dar una lectura negativa. Y entonces, si el de teta más 30 me da negativa, el de teta menos 30 me da positivo, quiere decir que es 90 grados carga inductiva pura. Por lo que entonces el P me tendría que haber dado 0, efectivamente. Y pues el Q simplemente esto. Bueno, aquí me toca arreglar porque aquí cambia más la función. Ahorita arreglo el Q. Y el Q simplemente, entonces solamente habría Q. El P tendría que ser 0. Aquí solamente tendría que haber P. Q tendría que ser pues raíz de 3 veces la lectura, ¿no? Raíz de 3 veces la lectura. Raíz de 3. Entonces el Q es raíz de 3 veces. Miren que la resta me va a dar este menos este, me va a dar 2 veces la lectura, ¿no? 2 veces la lectura. Entonces sería, el Q sería 2 raíz de 3, ¿sí? Sería 2 raíz de 3 la lectura, ¿no? Sería 2 raíz de 3 la lectura. Para más para lo que está sucediendo es que este de acá, perdón, en esta, cuando teta es 90, los dos cuadrómetros, uno es menos el otro, no habría P y pues solamente habría Q, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, ahora me voy a echar para atrás, ¿no? Me voy a echar para atrás. Entonces voy a quitar, por ejemplo, P y Q por ahora. Entonces miren qué pasa a medida que ahora me estoy echando en ángulos negativos, ¿no? Miren ángulos positivos, miren ángulos negativos. ¿Qué está sucediendo en este caso? ¿Qué están empezando a notar ahora? Entre 0 y menos 60. ¿Qué están notando ahora entre 0 y menos 60? Que ahora es más grande el igual metro verde. La lectura del igual metro verde es más grande que el rojo. Y entre 0 y 60 era al revés. El rojo es más grande que el verde, ¿sí? Y en menos 60, ¿ahora qué va a suceder? El rojo se hizo 0. El rojo se hizo 0. El rojo se hizo 0. Entonces la P trifásica es este mismo que está acá. Y la lectura del Q. Y la Q, miren, me da eso que está acá. Raíz de 3 veces la lectura, ¿no? Raíz de 3 veces la lectura. Entonces miren que en menos 60, el rojo el que es verde, perdón. En menos 60, el rojo el que es 0 y el verde tiene un valor. Y en 60 ahora se invierten los papeles. El verde es el que es 0 y el rojo el que tiene un valor. ¿Y ahora qué pasa en menos 90? Mire, bueno, después de menos 60, ¿qué está sucediendo? Este señor se empieza a volver negativo, pero el absoluto del verde es más grande que el absoluto del rojo, hasta que llegamos a menos 90 y los dos son iguales. El coseno de teta más 30 da un número, y el coseno de teta menos 30 haría el mismo número, pero negativo. Entonces aquí vuelve que no tendría ni potencia activa, y tendría la reactiva raíz de 3 veces, 2 veces la lectura. Raíz de 3 veces, 2 veces la lectura. Entonces, para medición de potencia activa y reactiva del sistema trifásico de la figura se instalan dos wattmetros de la siguiente forma. Entonces dice wattmetro 1, ¿sí? Dice wattmetro 1. Entonces vamos a mirar qué está sucediendo en cada uno de ellos. Te dice que hay una bobina de tensión entre la fase CA. Entonces arranquemos. Yo tengo una bobina de tensión que arranca en la fase C. ¿Sí? Y en un punto está en C y el otro punto está en A. Un punto está en C y el otro está en A. Y que el positivo le está pegando al C y al negativo le está pegando a A. Y una bobina de corriente en la fase C. Entonces quiere decir que acá, ¿cierto? Quiere decir que acá yo tendría una bobina de corriente. Y por un poquito más acá, porque por pronto yo no sé bien. Y una bobina de corriente. Y ese sería, por ejemplo, mi wattmetro W1. ¿Qué más tengo? Wattmetro 2. Bobina de tensión entre la fase B y A. Entonces, listo. Una bobina de tensión que arrancar en B y se instala en el otro extremo en A, donde el positivo le está pegando B y el negativo le está pegando A. Y bobina de corriente en la fase C, en la fase B, perdón, listo. Entonces, bobina de corriente en la fase B. Entonces, listo. Aquí tendríamos la bobina de corriente en la fase B. Entonces, y eso sería mi W2. Entonces, miren, conexión usual de ese señor, conexión usual de ese señor en dos fases diferentes y tienen la misma, y los dos terminan
en la fase A. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de conexión es? ¿Conexión qué? Aaron, Entonces, eso efectivamente es conexión Aaron. ¿Qué me dice la conexión Aaron? Que me dice que si la lectura de W1 más la lectura de W2 me tiene que dar la P trifásica. La P trifásica. Y que tengo dos opciones, raíz de 3 veces, W1 menos W2, o raíz de 3 veces, W2 menos W1, me va a dar la Q trifásica. Tengo dos opciones. ¿Y cuáles son esas opciones? Entonces, recordemos los esquemas que acabamos de mirar. Entonces, referencia a la fase A, ¿no? Entonces, la referencia de la fase A, aquí están, ¿no? Ese sería nuestros, el del C y el del B, sí, el del C y el del B. Miren, en secuencia positiva, entonces se resta, perdón, en secuencia positiva, se resta el de la fase B con el de la C. O sea, primero iría el de la fase B en secuencia positiva. Y en secuencia negativa iría el de la fase C. Entonces, listo. En secuencia positiva iría el de la fase B, que sería el W2. Y en secuencia negativa iría el de la fase C, que es el W1. Que es el W1. ¿Sí? ¿Y qué más tengo? Bueno, fuente trifásica balanceada, carga balanceada. Y miren que me están dando la S de la carga. La S de la carga, la S de la carga trifásica, que es ¿cuánto? 150 más J, 75 kilovolamperes, ¿sí? 150 más 75 kilovolamperes. Donde entonces eso sería la potencia trifásica de la carga y la Q trifásica de la carga. Pero ¿qué está leyendo esos wattmetros? Entonces miren, después del segundo wattmetro yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Estoy viendo de aquí para adelante la carga es acá, o de aquí para atrás estoy viendo la fuente. Entonces yo puedo decir que la S es la carga trifásica, pues la misma S es la fuente trifásica. Entonces miren que creo que sale. Entonces tenemos opciones. Entonces secuencia positiva. Secuencia positiva. En secuencia positiva. Entonces yo voy a tener que el W1 más W2, ¿sí? Me tiene que dar 150. ¿Sí? 150 porque mire que eso es P, que la P. Lo voy a dejar así, 150, no voy a escribir por día la 3, yo sé que el W1 y W2, los resultados que me van a dar en K. Y ahora que en secuencia negativa, perdón, en secuencia positiva, menos raíz de 3 veces W1 más raíz de 3 veces W2, ¿cierto? Me tiene que dar 75. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuánto da W1 y cuánto da W2? Por favor, me lo van despejando. Mientras vamos a plantear secuencia negativa. En secuencia negativa, vuelve y juega W1 más W2, me tienen que dar 150. Y que raíz de 3 veces W1 menos raíz de 3 veces W2 me tiene que dar 75. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuánto da W1 y cuánto da W2? Entonces, por favor, me despejan y me cuentan cuánto les dio. Entonces, listo, aquí están los resultados, ¿no? W1 me dio 53, pongámoslo así. W2 me dio casi 97. Y miren miren que las lecturas se invierten. Entonces, prácticamente lo que hablamos ahorita, que en una secuencia, en secuencia positiva, entonces si W1 marca 53 y W1 marca 97, ahora en la otra secuencia se invierte en la lectura, ¿no? Se invierte en la lectura. Miren que ahora se invierte en la lectura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que marca W1 en secuencia positiva, ahora en secuencia negativa lo marca W2. O que lo que marca el W2 en secuencia positiva lo va a marcar el W1 en secuencia negativa. Entonces, miren que se invierte en la lectura, ¿sí? Miren que se invierte en la lectura. Entonces, vamos a corroborar lo siguiente. No sé, vamos a revisar secuencia positiva. Secuencia positiva. ¿Qué podemos ver en secuencia positiva? Que W2 es mayor que W1, ¿sí o no? La lectura de este man es más grande que este. Y que yo sé que, miren, la parte imaginaria es positiva, ¿no? La parte imaginaria es positiva. Entonces yo sé que el ángulo tiene que ser mayor que, bueno, el ángulo mayor que 0. Entonces yo voy a ver una carga inductiva, ¿no?
carga inductiva, ¿cierto? Carga inductiva. Entonces la conclusión es W2 mayor que W1 y teta mayor que 0, quiere decir que carga inductiva. Quiere decir que el wallmetro, ¿sí? Quiere decir que el wallmetro W2, pero W2 ¿quién es? Sí, W2 ¿quién es? Entonces mire, W2 en secuencia positiva, ¿no? Secuencia positiva, ¿no? W2 sería el del coseno de teta menos 30 porque cae primero y W1 sería el del coseno de teta más 30, ¿no? Porque siempre va de primero el del coseno de teta menos 30. Entonces quiere decir que si ahorita nos vamos al GeoGebra, tenemos que ver que el del teta menos 30 va a ser más grande que el de teta más 30. Entonces vamos a decir eso es cierto. Entonces, bueno, voy a borrar esto y esto. Entonces, para ángulos positivos, ¿qué está sucediendo? Efectivamente, miren, el del teta menos 30 es más grande que el teta más 30. Efectivamente, lo que acabamos, esto de aquí que está acá, está de acuerdo con lo que acabamos de hablar, ¿no? La conclusión, el del teta menos 30 es más grande que el del teta más 30. Entonces aquí estamos corroborando que estamos efectivamente en carga inductiva. Aquí estamos en carga inductiva. Bueno, digamos que la forma directa de usted saber quién reza con quién, o sea, usted le dan dos guámetros, usted le dan dos guámetros, usted le da dos guámetros y usted dice, bueno, ¿quién es el del? Yo sé que tengo que rezar alguno de los dos. ¿Y quién tengo que rezar? El de teta menos 30. Entonces, para usted saber quién va a rezar el de teta menos 30, pues digamos que le toca hacer todo ese procedimiento, ¿no? Le toca hacer todo ese procedimiento y ya cuando usted calcule usted agarra un guármetro, ¿no? Usted agarra un guármetro y calcula su lectura. Si es teta menos 30, teta más 30. Conoce lo que usted agarre y haga todo ese desarrollo, encuentra su expresión. Entonces digamos que es mucho procedimiento, ¿no? Pero digamos que siempre ese es el procedimiento fijo para usted saber quién es el teta menos 30, teta más 30, ¿no? Siempre, ¿sí? Digamos que siempre es así. Con el resumen que yo les estoy dando, que saca, digamos que ya se hicieron todas las demostraciones, ustedes pues se puede ir, porque digamos que en la referencia de la fase C, este menos este en positiva, ¿sí? Como que el de más arriba con el de más abajo. Vamos a decir un patrón. En X igual a, en secuencia positiva, ¿quién se está rezando? El del B menos el del C. Y en X igual a B, en secuencia positiva, ¿quién se está rezando? El del C menos A. Entonces miren que no, que como que inicialmente siempre está el que está más arriba con el de abajo, el de más arriba con el de abajo, pero miren que aquí no se está cumpliendo eso, ¿no? Miren que aquí no está, o sea, digamos que un patrón así como tal no lo hay, ¿sí? Un patrón como tal no lo hay, ¿sí? Lo que usted sí puede saber es, usted ya sabe que con este procedimiento ya sabe, llega a la fija, quién es Z menos 30, Z más 30. Y que pues con el resumen ya lo tiene todo, ¿no? Digamos que ustedes tienen acceso al resumen, lo pueden utilizar en los momentos que lo necesiten, cuando están estudiando en un examen, ustedes tienen acceso a todo esto. Y hay otra conclusión que hay que tener en cuenta para que miren esto. Siempre, siempre un wallmetro conectado de forma usual, siempre un wallmetro conectado de forma usual, que marque corriente de línea y tensión de línea, ¿sí? Corriente de línea y tensión de línea, corriente de línea y tensión de línea, siempre tiene dos opciones de marcar. ¿Qué es? ¿Cuáles son? B por I, coseno de teta menos 30 o teta más 30. Es decir, eso siempre va a marcar B por I, coseno de teta menos 30 o teta más 30. Siempre va a marcar eso, ¿no? Pero para que marque eso, mire, conexión usual, marque tensión de corriente de línea y tensión de línea, ¿no? En conexión usual. Siempre va a marcar coseno teta menos 30, teta más 30. De aquí a depender si es sea teta menos 30, teta más 30, la componente de secuencia. Pero mire que siempre los únicos dos resultados que ustedes van a ver siempre es esto, ¿sí? Siempre los dos resultados que ustedes van a ver son estos, ¿no? Entonces ténganlos en cuenta con el resumen que siempre va a haber un teta menos 30 y otro un teta más 30, ¿sí? Dice así, considera el circuito trifásico balanceado que se muestra en la figura, compuesto por una fuente trifásica, dos cargas trifásicas y un banco de condensadores conectados en delta, ¿no? Conectados en delta, ¿sí? De la fuente se conoce que trabaja a 50 Hz. Bueno, listo. Entonces yo tengo una fuente trifásica, ¿sí? Aquí tenemos fuente. Entonces yo tengo fuente trifásica en Y, ¿cierto? Balanceada, balanceada. Eso más grande.
balanceada y que opera una frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Las medidas que se registran en los cuadrámetros W1 y W2 son las siguientes. Entonces, ¿qué es W1 y W2? Entonces vamos a interpretar estas lecturas. Entonces, miren, W1. ¿Sí? W1. Que es la lectura del señor de acá. Entonces, miren que esa es la otro tipo de conexión, pero no se confunda. Miren que aquí, estos dos de acá hacen parte si usted ve algo acá, como dos extremos, se está midiendo tensión, ¿no? Entre dos puntos. Entonces, mire que eso acá es una parte de la bobina de tensión y eso es el otro extremo de la bobina de tensión. Donde aquí está el más mira, aquí está el más de la bobina de tensión y aquí estaría el menos de la bobina de tensión. Voy a poner las fases A, B, C para no perdernos un poquitico en el contexto. Y el señor de acá sería la bobina de corriente, ese es el punto donde están conectados. Miren que aquí estaría el más de la bobina de corriente. Usualmente el menos no se pinta, uno con el más ya sabe que pues va para acá, ¿sí? Va para acá. Si el más estuviera acá, pues me interesa la lectura de esta corriente en esa dirección, ¿no? Pues realmente me interesa el azul, ¿sí? En la bobina de corriente, ¿no? Eso en la bobina eso con respecto a la bobina de corriente, sí, la flecha lo indica ahí bien. El wattmetro 2, eso es un extremo de la bobina de tensión y ese es el otro extremo de la bobina de tensión, en el cual tiene su negativo acá y su positivo acá, ¿no? Y ese sería la bobina de corriente, el cual aquí tiene su positivo y pues usualmente, como les digo, pues no es que no es muy común pintar el menos. Listo. Y el wattmetro 2. El wattmetro 2 me dicen que tiene una lectura de menos 600. Entonces empecemos a mirar un poquitico esa lectura. Wattmetro 1. Conexión usual. Conexión usual. Conectan la fase A y la bobina de tensión está entre A y B. ¿Sí? Entre A y B. Entonces quiere decir que, por ejemplo, la tensión del wattmetro A, ¿cuál es? Está leyendo A, B. ¿Sí? Donde positivo en A, negativo en B. Wattmetro 2. Conexión usual, efectivamente, ¿no? Conexión usual, efectivamente, en la fase C y la referencia en B, ¿no? En la referencia en B. Entonces miren que la tensión del wattmetro B, ¿quién está leyendo? La tensión entre B y C, positiva y negativa en C. Entonces, esto en teoría es conexión Aaron, ¿no? Entonces, W1 y W2 en teoría están en conexión Aaron porque están cumpliendo con las condiciones, ¿sí? Están cumpliendo con las condiciones de Aaron, ¿no? Fase diferente y la otra. Pero entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá de extraño? ¿Qué podemos ver aquí diferente? Los signos del 2. Usualmente conocemos, muy bien, usualmente conocemos las configuraciones anteriores, que miren que siempre el menos, en la fase que sea la referencia, los dos wattmetros le están pegando al menos, ¿sí? Le están pegando al menos, pero aquí como que no, aquí la cosa cambió, ¿no? Aquí la cosa cambió, ¿en qué sentido? En que estos dos señores, ¿sí? En que estos dos señores no tienen el mismo signo, ¿sí? No tienen el mismo signo. Entonces, de una manera más rápida, o sea, ustedes lo pueden demostrar el análisis, pero entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Bueno, yo tengo mi bobina de corriente, por ejemplo, en este caso, voy a pintar a continuación, y mi bobina de tensión. ¿Sí? Y mi bobina de tensión. Entonces, por ahora voy a copiarlo dos veces como para que den cuenta. Entonces, en función de la bobina de tensión. ¿Qué tenemos inicialmente, no? ¿Qué tenemos inicialmente en W2, no? W2. ¿Qué tenemos en W2? Que el más de ese señor, perdón, que el menos está aquí y el más está acá, donde ese de aquí sería C y ese sería B. Pero yo quiero, para tener una conexión con las llanadas del Aaron, yo lo que quiero es esto realmente. Yo lo que quiero es ver el menos acá y el más acá. Entonces, en C y en B, es decir, que yo tengo un W', un W2', o sea, quiero otra lectura diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para reinterpretar esto acá?
Si aquí W2 me está marcando menos 600, ¿cierto? Si aquí W2 me está marcando menos 600, W2', ¿cuánto me va a marcar al invertir esa lectura? 600. 600. 600. Entonces ahí es con eso en teoría. Con eso en teoría ya yo tengo, con el W2', en teoría ya yo tengo la conexión Aran conocida. Entonces con el W2', ¿qué puedo obtener? Que W1 más W2' me da la P trifásica. Es decir, 600 más 600, eso creo que da 1200 watts. Y en esta configuración estamos en secuencia ¿qué? Negativa, ¿no? Entonces yo sé que raíz de 3 veces la resta de las lecturas, entonces vamos a ver quiénes son. Referencia en la fase B y secuencia negativa, acuérdense de eso, ¿no? Referencia en la fase B y secuencia negativa, ¿quién con quién se resta? A menos C, ¿no? A menos C. A menos C. Entonces estaría restando W1 menos W2'. Y eso va a ser igual a Q trifásico. Y eso pues simplemente es raíz de 3 veces 600 menos 600. Y eso nos está dando 0 watts. ¿Cómo de aquí para, listo, cómo de aquí para acá? Yo pasé de aquí para acá rápidamente. ¿Eso cómo se puede demostrar, no? Eso cómo se puede demostrar. Digamos que ya tienen las herramientas para poder demostrar ese resultado, ¿sí? Pero una manera rápida de demostrarlo sería tal cual como hicimos con el procedimiento acá, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Hacer todo ese mismo procedimiento, ¿no? Hacer tal cual ese mismo procedimiento, ¿no? Tal cual, ¿sí? Tal cual ese mismo procedimiento. Ustedes hacen ese procedimiento, pero la diferencia es que aquí un wattmetro le va a marcar teta menos 30 y aquí el otro le va a marcar algo totalmente diferente, ¿no? No le va a marcar teta menos 30, sino algo un poquito diferente, ¿no? Es decir, ustedes llegan acá y llegan a teta menos 30 y teta más 30. Entonces ustedes se van a dar cuenta que si usted, y usted con estos resultados acomoda cuánto es P trifásico y Q trifásico. Entonces digamos que todo ese procedimiento, si todo ese procedimiento ustedes lo pueden hacer y se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Por ejemplo, para este caso en particular, ¿sí? Para este caso en particular, ojo, ¿no? Secuencia negativa, ¿no? Secuencia negativa. W1 sería, por ejemplo, B por I, coseno de quién? ¿Coseno de quién? W1, estamos en secuencia negativa, ¿no? ¿W1 quién es? Teta menos 30, ¿sí o no? Teta menos 30, ¿no? Ustedes recuerden eso, ¿no? Teta menos 30. Teta menos 30. Y yo quisiera que W2 entonces, W2, ¿no? W2 normal, W2', ¿no? Acuérdense. W2' sería el que estaría haciendo B por I, coseno de teta, más 30. Pero yo necesito es W2. Entonces miren que yo lo que estoy haciendo es invertir esto, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es invertir la polaridad, ¿no? La dirección de la corriente yo no la he tocado, ¿no? Si esa corriente va en esa dirección y esa corriente está en esa dirección. Entonces simplemente lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Cambiar la polaridad. Entonces lo que tengo que hacer es sumarle, restar de 180 grados. Entonces eso me va a quedar coseno de teta más 30 menos 180. ¿Sí? Entonces el W2 así original sería esto acá. Es decir, el B por I coseno de teta menos 150. Menos 150. Si usted desarrolla esto, ¿sí? Si usted desarrolla esto, es decir, si usted desarrolla 1 y 2, ¿a qué me refiero yo desarrollar 1 y 2? Eso que se hizo acá, coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno. O sea, en función de W1 y W2, usted va a llegar que W1 menos W2 le da la potencia trifásica. Y que raíz de 3 veces W1 más W2 le da la Q trifásica. Y eso lo puede mostrar. Aquí ya se lo tengo más o menos indicado, ¿no? Entonces hacen el desarrollo de W1 y con W2. Es decir, con 1 y 2. Es decir, con 1 y 2 desarrollados, ¿no? El desarrollo me refiero a hacer la identidad, ¿no? Voy a colocar aquí la identidad.
la identidad. Entonces lo que quiere decir es que si usted hace coseno, seno, tata y hace esta operación y esta operación, haga esa operación, es decir, W1 le resta W2, sí, va a llegar a lo que a esos resultados que le estoy mostrando acá. Entonces, digamos que todos esos resultados de ser 1 y 2, digamos que sería una forma para que se entienda cómo de aquí de una vez pase para acá rápidamente, ¿no? Como aquí pase aquí rápidamente, si aquí es menos 600, aquí por qué 600, mira, aquí como digamos una forma que usted lo puede mostrar, ¿no? Es una forma que lo puede mostrar, ¿sí? Entonces, digamos que para no entrar tanto al detalle en esa formulación matemática, pues aquí rápidamente usted lo ve. Aquí rápidamente usted lo ve. Bueno, entonces miremos todo eso con todo eso con los cuadrómetros. Listo. Entonces analicemos un momentico la cosa, listo. Listo. Miren que aquí, ¿qué me está diciendo esto, no? ¿Qué me está diciendo esto? Las dos lecturas iguales, entonces me está dando que la Q es 0, pero ¿la Q de quién? Entonces miren, párense aquí en el último video, en el aro, y miren aquí en adelante. Entonces quiere decir que aquí, estos dos cuadrómetros están leyendo la potencia trifásica. ¿Sí? Está leyendo la potencia trifásica de quién. Pues de esto no, porque ese no consume Q, ¿no? Eso solamente consume Q negativo, ¿no? La Q de compensación. La carga 1. Carga 1. Factor de potencia en atraso. Quiere decir que es carga inductiva. Entonces la carga 1 es P1 más JQ1. Y la carga 2 también es en atraso. ¿Qué quiere decir? Que eso es un P2 más un JQ2, ¿cierto? Entonces, ¿qué está leyendo el wattmetro? Entonces la potencia trifásica que lee el wattmetro, que es W1 más W2', por decirlo así, o esto, como se lo quiera ver, es la potencia, es P1 más P2. Es P1 más P2. Y la Q trifásica que está leyendo los wattmetros, ¿de quién son? El menos JQ de compensación más el JQ1 más el JQ2. Entonces, señor, me da 0. Entonces quiere decir que el Q de compensación es igual a Q1 y Q2. Entonces, en este orden de ideas, lo que me está diciendo este wattmetro, esta lectura es que, listo, me da una potencia activa trifásica y me da una Q negativa, una Q0. Entonces lo que me está indicando es que aquí ya me está indicando este wattmetro cuánto es la potencia reactiva que está compensando este señor. ¿Cuánto está compensando reactiva? Está compensando toda la reactiva de las dos cargas, ¿sí? Está compensando toda la reactiva de las dos cargas, ¿sí? Este wattmetro acá compensa la reactiva de las dos cargas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Recuerden que a su misma vez, ahora de para atrás, entonces no con los verdes, sino ahora con esos colores, es decir, ahora de para atrás, interpretemos la lectura. ¿Qué está leyendo? La P trifásica, que es la suma de las dos, W1 más W2'. Bueno, aquí no dice la resta, pero es la misma P trifásica de la fuente. Y que la Q trifásica que está leyendo su parámetro, que es igual a 0, es la Q trifásica de la fuente. Entonces, palabra más, palabra menos, la fuente nos está entregando los reactivos. Entonces, los reactivos que consumen las dos cargas, ¿quién le está entregando? El banco de compensación. Entonces, mire que el banco de compensación lo que está haciendo es que está compensando la reactiva de estos dos señores al mismo tiempo. Esa fuente no entrega reactivos, ¿sí? Entonces, esa fuente no entrega reactivos, ¿sí? Entonces, yo sé que la S trifásica de la fuente va a ser igual al P de la fuente trifásica más J0. Más J0. ¿Sí? Más J0. Quiere decir que el factor de potencia de la fuente es 1. Y que pues la potencia aparente es la misma P, es decir, que la S de la fuente es igual a P de la fuente. Absoluto, ¿no? Entonces esas son las conclusiones que yo tengo acá. Esas son las conclusiones que yo tengo acá. Continuemos. Y vamos hasta los wattmetros, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado iba hasta los wattmetros, ¿no? Toda esa información que hemos desarrollado iba hasta los wattmetros. Ahora, amperímetro a 1. Entonces me dicen que ese amperímetro a 1 tiene una lectura de, quiere decir una corriente de línea. La corriente de línea de la fuente, sí, la que sale de la fuente, el valor es de 6.024 amperes. ¿Sí? Me están dando la corriente de línea de la fuente. Y me dan la corriente
El amperímetro 2, ¿quién es? Esa corriente que está acá. ¿Sí? Entonces, el amperímetro 1 es la corriente de línea de la fuente, que es igual a 6.024 amperes. Y el amperímetro 2, quién está leyendo? Miren, la corriente por fase del compensador, que es igual a 3, ¿cuánto? 3.961 amperes, ¿listo? 3.961 amperes, ¿sí? Entonces, ya con esa información, bueno, que la carga 1 es en atraso, la carga 2 en atraso, conozco sus factores de potencia, me piden la parte A, calcule la capacitancia del banco de compensación, ¿no? La capacitancia del banco de compensación. Entonces, si nosotros hacemos un pequeñito en el banco de compensación, ustedes me disculparán el pulso. Por ahora lo voy a dejar expresado así, ¿no? Menos JXC, menos JXC y menos JXC. Y tendremos estos puntos de acá, que ahorita les voy a poner color. Bueno, por ejemplo, aquí azul, aquí amarillo. O sea, eso simplemente es un zoom del problema. Aquí está acá. Del problema me está entregando esta corriente, que es la que entrega A2, ¿cierto? Yo ya tengo esta corriente. Ya tengo esta corriente, ¿sí? Entonces, para calcular X sub C, lo que yo necesitaría saber es la tensión del X sub C sobre la corriente, ¿sí? Sobre la corriente IP de compensación. Pero esa tensión, ¿quién es? Bueno, por ejemplo, sería esta tensión de acá al beso X, que si yo me paro acá, mire, arriba tendría este color de acá, ese mismo que está acá. Si aquí yo tengo amarillo, ese mismo que está acá, y aquí yo tengo en el otro lado este, ¿qué tipo de tensión me hace falta de beso X? Bueno, sería entre este y ese, ¿no? Beso X. Beso X, ¿qué tipo de tensión es? ¿De línea o de fase? De línea. ¿De qué? De línea. Entonces necesito calcular la tensión de línea del banco de compensación, que también es la misma tensión de línea de la fuente, ¿sí? La tensión de línea de la fuente. Pero entonces miremos, parémonos en la fuente un momentico y recordemos la expresión de potencia. Yo sé que la S trifásica, yo sé que la S de la fuente trifásica, o sea, la magnitud de raíz de 3 veces la tensión de línea de la fuente por la corriente de línea de la fuente. Desarrollemos esto. Eso aquí, ¿quién es? 1200, ¿sí? Porque no hay Q. Tiene que ser igual a la raíz de 3 veces la tensión de línea de la fuente, voy a dejarlo así, por la corriente de línea de la fuente que vimos que es el mismo, A1. Entonces, A1 que me dio cuánto, o que me dicen que vale 6.024. Entonces, ¿cuánto es la tensión de línea de la fuente? ¿Cuánto me entrega la 115, tensión de línea de la fuente? 115 aproximadamente. Bueno, dijeron que 115 aproximadamente, ¿listo? ¿Alguien que corrobore ese resultado, sabe? Sí, señor. Sí, 115. ¿Qué gano yo con eso? Ahora sí completamos esto. X sub C así igual al B sub X, que es el B sub X, que es el mismo. B sub X sobre la I de fase del compensador, que es la I más B de línea de la fuente, sobre la I de fase del compensador, que es la lectura de A2, es decir, 115 dividido entre quién? ¿Cuánto dio esa corriente? A sus 2, ¿no? A sus 2, que es 3.961. Entonces, ¿cuánto les da eso? Por favor, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da ese valor de acá? Con eso tendríamos la reactancia de compensación, ¿no? Con eso tendríamos la reactancia de compensación. ¿Cuánto da eso, por favor? 29,03. 39,06 ohm. 29, 29. Ah, listo. 29. Pero ahí me están pidiendo el valor físico, el valor del C. Entonces recuerdo lo siguiente, que X sub C va a ser igual a 1 sobre omega, C donde omega es 2pi por frecuencia. Entonces, listo, ahora sí, ¿cuánto es esto?
Perdón, entonces de aquí usted va a despejar el C, que va a ser igual a 1 sobre omega por X sub C, es decir, a 2pi por la frecuencia, que es 50, por 29.06. ¿Y eso cuánto les da? Por favor, me lo dan en micros, en milis, ¿sí? ¿Y eso cuánto les da? Sí, simplemente lo que estoy diciendo es que C es igual a 1 sobre omega X sub C. Entonces, ese resultado aquí, ¿cuánto les da, por favor? 109,53 micros. 109,53 micros. microfarads por fase. Por fase. Y ese es el C delta. ¿Por qué? Porque ese señor está conectado en delta. Porque ese señor está conectado en delta. Y con eso terminamos la parte A. Y con eso termina la parte A, que es la lectura de información. Yo a ustedes les voy a dejar que resuelvan la parte B, ¿no? Ya con toda esta información desarrollada la parte B, ustedes tienen forma de calcular la parte B, ¿sí? Entonces, la parte B la revisan ustedes. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que en este caso en particular, en el caso anterior, ¿qué teníamos? Qué pena que me la devuelva. Lo que yo les decía, ¿no? Conexión usual, sí, conexión usual, que mi tensión de línea y corriente de línea siempre me da teta más 30, teta menos 30. Entonces, aquí lo que vamos a mirar en particular, con uno solo, es qué sucede si ahora yo tengo lo siguiente. Conexión no usual, ¿no? Mire, esta es conexión no usual. ¿Sí? Conexión no usual. ¿Sí? Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Bobina de corriente en la fase B, pero mire que la bobina de tensión está en la fase C y la fase A, es decir que bobina de tensión y bobina de corriente no están conectadas en el mismo nodo. Entonces eso es conexión no usual. Entonces lo que vamos a mirar a continuación, qué sucede aquí con este caso en particular. Entonces, ¿quién es WX? Y miren que la bobina de corriente me está diciendo que quiero ver esta corriente, que es la corriente I sub B, y la bobina de tensión me está poniendo el más acá, y entonces aquí estaría el menos acá. Entonces estoy leyendo la tensión. El primero siempre es el del positivo, entonces decir C, A, por la corriente I sub B, por el coseno del ángulo de sub CA, menos el ángulo de I sub B. El ángulo de I sub B. Entonces, de la misma manera que hicimos con los dos wattmetros, vamos a arrancar diciendo lo siguiente. Entonces, vamos a asumir secuencia positiva. Y voy a empezar con las tensiones de fase también, ¿no? Y yo tengo B sub AN, B sub BN, B sub CN. Esa es una tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase. 0 menos 120 y 120. Entonces, voy a hacer lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces, miren, voy a hacer el equivalente a monofásico. Sí, voy a hacer un equivalente a monofásico. ¿Cierto? Entonces, equivalente a monofásico lo voy a aterrizar en la fase B. Voy a hacer el equivalente a monofásico en la fase B. ¿Por qué? Porque es la corriente que me interesa calcular. Por lo cual yo tendré aquí mi tensión de fase B sub BN. Y vuelvo a jugar. Si yo tengo aquí un grupo de impedancia, ya al final eso lo voy a dar con un Z en ángulo teta. Con un Z en ángulo teta. Y quiero calcular el I sub B. Por lo que entonces el I sub B sería el B sub BN sobre el Z, lo cual me dará una tensión de fase, un ángulo de 0, perdón, de menos 120, dividido, ¿cierto? Y entre Z en ángulo teta. Entre Z en ángulo teta. Entonces la corriente I sub B, pues me va a dar una corriente de línea, una corriente de la magnitud, al ángulo de menos 120, menos teta. Entonces, volví a reescribir el ángulo de la corriente en función de teta, ¿no? Entonces, en teoría, esto está casi listo. Eso en teoría está casi listo y ahora me hace falta tener B sub CA, ¿no? Entonces, recuerden lo siguiente, ¿no? Tengo tensiones de fase, tensión de línea, raíz de 3 veces la tensión de fase, más 30 grados porque estamos en secuencia positiva, ¿no? Entonces, para obtener una tensión de línea, tengo que agarrar raíz de 3 veces la de fase, que es la magnitud de la tensión de línea, y tengo que sumar 30 grados. ¿Pero con respecto a quién? Entonces, mire que necesito la tensión de línea C.
C. Ah, entonces el primer subíndice me dice con cuál tensión de fase. Entonces sería los 120. Ah, los 120, ¿cierto? Por lo cual esto me da pues, una tensión de línea a un ángulo de 150. Ahora sí, WX, ¿quién es? Pues B de línea, por I de línea, ¿cierto? B de línea, por I de línea. Coseno, ¿sí? Coseno de CA. CA que me acaba de dar 150, menos el ángulo de la corriente, que sería menos 120, menos teta, que es lo mismo que decir B de línea por I de línea, coseno de teta más 270, y para dejar un ángulo entre menos 180 y 180 le voy a restar 360. Entonces WX me va a quedar B de línea por I de línea, coseno de teta menos 90, porque a ese ángulo, a los 270, le voy a restar 360, me va a quedar menos 90. Y coseno de teta menos 90, ¿quién es? Voy a poner aquí atrás. B de línea, I de línea, coseno de teta menos 90, ¿quién es? Seno de teta. Muy bien. Seno de teta. Pregunta para ustedes, ¿esto aquí a qué se les parece? Por el raíz de 3 a la Q trifásica. Muy bien. Si usted multiplica aquí por raíz de 3 y por raíz de 3, ese resultado le está diciendo que U trifásico. Palabras más, palabras menos, lo que le están diciendo acá es que con un wálmetro en conexión no usual, usted puede medir la reactiva. Usted mire que con un solo wálmetro, uno solo, solamente uno solo, en conexión no usual, está obteniendo la potencia reactiva de la carga, reinterpretando el electrón. ¿Y cómo lo hace? Pues mire, de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces mire que raíz de 3 veces la lectura le da el Q trifásico. ¿Sí? El Q trifásico. ¿Qué sucede? Pero esto es en secuencia positiva. ¿Qué pasaba en secuencia negativa? Pues la diferencia va a radicar que le va a quedar esto, el coseno de teta más 90, que es lo mismo que decir el menos seno de teta. Le va a quedar menos raíz de 3 veces B de línea, por I de línea, seno de teta, el raíz de 3 veces acá. Entonces, que es lo mismo que decir raíz de 3 veces B de línea, I de línea, seno de teta, que es el Q trifásico, va a ser igual a menos raíz de 3 veces WX. Y esto en secuencia negativa, ¿no? Entonces, esto en secuencia negativa. Entonces, la conclusión aquí es esta, ¿no? Que yo voy a obtener a partir de un solo wálmetro, ¿no? Que yo voy a obtener a partir de un solo wálmetro, ¿sí? Yo a partir de un solo wálmetro, ¿qué voy a obtener? Voy a tener, puedo obtener la reactiva, ¿no? Que me puede dar menos esto más esto, ¿no? Menos esto más esto. Pero entonces miren lo siguiente. Secuencia positiva, ¿no? Secuencia positiva. WX es B de línea y de línea seno de teta, ¿no? Seno de teta. Entonces, si teta es positivo, el seno de teta es positivo. Entonces quiere decir que aquí sería una carga inductiva. Si el teta es negativo, el seno de teta quiere decir que esto va a ser negativo, ¿no? Si el teta es negativo, quiere decir que esto me va a dar negativo. Eso quiere decir que esto me da, en teoría, quiere decir que aquí me da raíz de 3 veces WX. Y querría decir que es capacitivo, entonces aquí me va a dar menos raíz de 3 veces WX. ¿Sí? En secuencia negativa, si el teta es positivo, eso me sigue dando en secuencia negativa, ¿no? Entonces, menos seno de teta, ¿no? Entonces quiere decir que si el teta es positivo, el seno de teta va a ser positivo, entonces voy a tener que es carga inductiva, pero me va a marcar menos raíz de 3 veces WX. O la lectura me va a marcar negativa realmente, ¿no? La lectura me va a marcar negativa, pero que para que es la reactiva, ¿no? Entonces es la reactiva. Y que para teta menor es que 0, entonces menos, con este menos seno de teta me va a quedar positiva, pero entonces sigue siendo carga capacitiva. Me da raíz de 3 veces WX. RC, RL y RC. ¿Claro para todos?